Entonces, ya está ahí grabándose. Les voy a compartir la pantalla. Perfecto. Bueno, pues sí ven todos ya la presentación, ¿verdad? Ahora... Se ve que ya compartiste, pero no se ve la... Ah, ya se ve. Ya, ahora ya se ve. Sí, ya se ve. Sí. Sí. Sí, bueno, muy a grosso modo, pues comentarles que ahorita estas primeras sesiones, pues lo que me interesa sobre todo es dar una idea muy general, una panorámica de diferentes temas de la filosofía de la economía para que haya una pues, introducción a los temas que vamos a estar abordando en este curso. Hoy pues toca la segunda sesión. Vamos a hablar un poco sobre la historia de la filosofía de la ciencia. Vamos a presentar una panorámica muy general para más o menos situar cómo en la actualidad se hace filosofía de la economía y por qué ya no se hace filosofía de la economía siguiendo, digamos, ciertas tradiciones, ¿no? Digamos, el plan de esta sesión pues es una sesión igual muy en general. Muchos de los temas que aquí voy a abordar son temas muy, digamos, a nivel de vuelo de águila, para que más o menos se vea el panorama. Entonces, ya si quieren, conforme vayamos avanzando, podemos entrar en algunos detalles, pero ese, digamos, es el objetivo de la sesión de hoy, presentar un panorama muy amplio de lo que es la filosofía de la ciencia y en particular algunos elementos de cómo la filosofía de la ciencia basada en Popper pues digamos fue algo que tuvo su apogeo bastante importante en los años 60 y posteriormente pues tuvo un proceso de paulatino agotamiento, ¿no? Esto para situar la importancia de entender los modelos y cómo en la actualidad gran parte de la filosofía de la ciencia, de la economía, y yo diría que gran parte de la filosofía de la ciencia contemporánea está situado en el análisis de los modelos. Modelos que se usan en la ciencia para investigar, para medir, para hacer experimentación, para exploración conceptual. Digamos, en gran medida la idea de la modelización pues es algo que está en el centro de muchos debates epistemológicos contemporáneos y gran parte, digamos, de lo que ahora se llama model-based reasoning, pues tiene que ver con esto de la importancia de los modelos, ¿no? En sesiones más adelante, pues vamos a dedicarnos ya más a fondo a entrar en esa discusión, que no es fácil, ¿no? O sea, es una discusión que sí requiere como su tiempo, requiere también pues dimensionar que es una discusión compleja, que involucra diferentes términos y también mucha historia. Entonces, un poco haciendo la recapitulación, en la sesión pasada pues definimos más o menos muy a grosso modo qué era hacer filosofía de la economía. Entendimos por filosofía una disciplina que aborda problemas filosóficos, conceptuales, en este caso problemas epistemológicos, ontológicos, éticos, de antropología filosófica, etcétera, de la economía, ¿no? Hacer filosofía de la economía es preguntarse, por ejemplo, cómo se justifica el conocimiento de los economistas, o qué es el mercado, o cuáles son las implicaciones éticas de la desigualdad. Eso es hacer, en cierto sentido, filosofía de la economía. Preguntarse acerca de la naturaleza del ser humano que se representa en los modelos de elección racional, si son representaciones que hacen justicia o no a la naturaleza humana, que son preguntas de tipo antropológica. Digamos, todo eso es parte de cómo vamos a estar entendiendo la filosofía de la economía. Una disciplina que aborda problemas filosóficos de la economía y por economía vamos a estar entendiendo usualmente dos sentidos, ¿no? Uno, que sería lo económico, que sería esa dimensión ontológica de lo que es la economía. Es decir, toda aquella red de relaciones sociales y económicas que estructuran pues, el mercado, que estructuran la producción, que estructuran en gran medida pues, la vida misma de la sociedad.
digamos, lo económico lo vamos a entender en ese sentido más ontológico. Y ciencia económica, digamos, es otro significado de economía. Cuando hablamos de economía, hablamos de la ciencia económica. Y como dijimos, la ciencia económica es una disciplina muy diversa, es una ciencia multiparadigmática. No sería en un sentido puniano, donde la misma ciencia comparte un mismo paradigma. La economía en realidad tiene, por decirlo así, muchos paradigmas, tiene muchas escuelas de pensamiento económico, y a su vez la economía tiene diferentes subdisciplinas. Entonces, en ese contexto, hacer filosofía de la economía, pues no es tarea fácil, ¿no? O sea, sí requiere, digamos, hacer una buena delimitación de qué es lo que vamos a estar analizando para, digamos, crear algún tipo de reflexión filosófica. Y usualmente hacer filosofía de la economía requiere, digamos, planteamiento de problemas filosóficos de la ciencia o también, digamos, de la propia sociedad, ¿no? A lo largo de este curso, pues vamos a estar hablando de ambas cuestiones. Cuando hablamos de ciencia económica, también es algo muy relevante decir que economía, pues no está, digamos, la ciencia económica no está desligada de la sociedad. Entonces, en cierto sentido, también es una forma de mediación, digamos, de abordar problemas económicos reales, ¿no? Entonces, en ese sentido, en este curso vamos a estar entendiendo filosofía de la economía como una filosofía de la ciencia, que en gran medida pues involucra también, como decía Don Rose, una reflexión histórica de la economía, una reflexión que involucre pues situar en un contexto histórico a los autores y que involucre también situar en un contexto histórico pues la propia economía. Digamos, en ese sentido, hacer filosofía de la economía es también aprendernos a situar en términos histórico-temporales frente a lo que estamos pues analizando. Y un poco en esa dirección es que hoy voy a presentar esta pequeña panorámica general de lo que es la filosofía de la ciencia. Digamos, esta manera de presentar la historia de la filosofía de la ciencia en gran medida tiene que ver con los intereses que se siguen en este curso, que es ir llevando la reflexión filosófica hacia el tema de los modelos, hacia el tema de las idealizaciones, hacia el tema de la abstracción, ciertos temas metodológicos. No es la única manera de presentar la historia de la filosofía de la ciencia, pueden haber muchas, pero digamos, en cierto sentido, esta manera de presentarlo es bastante estándar en las discusiones actuales sobre modelos, ¿no? Digamos, si uno analiza los trabajos de Margaret Morrison y de Mary Morgan sobre modelos, va a encontrar que hay estas tres etapas que ellas llaman concepciones sintácticas, concepciones semánticas y el llamado giro pragmático, ¿no? En gran medida, pues, como vamos a estar viendo, las concepciones sintácticas pues corresponderían a lo que usualmente entendemos por empirismo lógico, la llamada concepción heredada, que se dio en los Estados Unidos, etc. Y digamos, muy en el tema del análisis lógico del lenguaje. Las concepciones semánticas son otras aproximaciones, como vamos a estar viendo, relacionadas más que nada al tema de la representación. Digamos, aquí entra el término semántico, o se dice semántico, en gran medida porque lo que interesa a estos autores es abordar el problema de la representación y en esa medida, pues, explicar por qué un modelo científico es adecuado, ¿no? Entonces, ellos están súper metidos en la discusión sobre morfismos, sobre estructuras que se representan en un modelo y si esas estructuras son compartidas con la realidad o con el objeto de estudio. Por eso se les llama semánticas. Y finalmente, el giro pragmático, que es un giro que se da más o menos desde los años 80. Obviamente, esta manera de presentar las etapas, o sea, no es tan de que en 1950 se acaba la concepción sintáctica y que luego en 1960 inicia la concepción semántica y que luego en los 80 inicia la concepción pragmática. O sea, no es, digamos, de esa forma tan esquemática, ¿no?
sino que más bien hay traslapes. Pero digamos, en gran medida el giro pragmático es una consecuencia de cambiar el análisis filosófico a lo que son las prácticas científicas, a analizar lo que realmente hacen los científicos en sus prácticas para entenderlas y explicarlas desde un punto de vista filosófico. Entonces, digamos, en gran medida eso es el giro pragmático, un poco lo vamos a ir viendo. Bueno, con respecto a la concepción semántica, más o menos, pues esta suele ser representada por el llamado empirismo lógico. A ver, voy a ver si alguien se ha conectado o no. Perdón, sí, bueno, el Yo empirismo tengo lógico. una duda, Sí, nada más rápida. Por sí, sí, ejemplo, sí. ahorita que ponías las clasificaciones de estos periodos, o sea, normalmente cuando ves filosofía de la ciencia general, te ponen también como giro historicista y todo este rollo de Kuhn. Entonces, digamos que no hay una etapa así porque desde el inicio la gente que hacía como filosofía de la economía sabía que no podías describir la economía de la Kuhn, o por qué no hay como esa etapa. No sé si me explico o si mi pregunta tiene un Sí, poco de bueno, sentido. sí, muy, muy interesante tu pregunta. Bueno, cuando ustedes quieran hacer preguntas, aquí lo pueden hacer. Digamos, el giro historicista correspondería un poco al giro pragmático, porque en gran medida lo que sería introducir la parte histórica al análisis filosófico de la ciencia es dimensionar las prácticas científicas. Es decir, todos aquellos criterios que no son lógicos, que serían extralógicos. Un poco lo vamos a ver, porque ahorita voy a presentar lo que sería el empirismo lógico y algunas de las ideas principales que ellos tuvieron. Y en gran medida el trabajo de Kuhn fue una crítica al empirismo lógico. O sea, digamos, si nosotros analizamos a Kuhn, para Kuhn, digamos, el oponente era las concepciones sintácticas. Las concepciones semánticas, él pues básicamente no dice nada al respecto. Y lo que él está haciendo en su obra de la estructura de las revoluciones científicas es presentar la noción, digamos, de paradigma, la noción de ciencia nueva, ciencia normal, etcétera, y presenta elementos que no son, digamos, teorizados por los filósofos de la ciencia de esa época, que explican el cambio de teorías. Entonces, digamos, hay otra serie de criterios que serían más como sociológicos, que Kuhn está apuntando, que apuntó solo en términos como de decir, ahí hay tema, y ya, digamos, entraron de fondo lo que serían los estudios sociológicos, antropológicos, etnográficos de la ciencia. Pero sí, digamos, el giro historicista vendría dentro de este giro pragmático. Nada más que el giro historicista, pues se puede decir que ha sido un proceso bastante gradual, ¿no? Y que no necesariamente involucró que todo el mundo abrazó a Kuhn. O sea, inmediatamente cuando Kuhn presentó su obra, hubo mucho rechazo y hubo muchas críticas y recríticas y, bueno, mucho río de tinta que seguramente ustedes ya saben. Bueno. Gracias. Respecto al empirismo lógico, bueno, el empirismo lógico tuvo una gran influencia de dos grandes filósofos del siglo XX, uno que se llama Ludwig Wittgenstein y otro que se llama Bertrand Russell, que ambos estaban muy interesados en estudiar, digamos, problemas lógicos. En particular, digamos, en el caso de Wittgenstein, él estaba muy interesado en temas de lenguaje. Él estaba muy interesado en temas del significado. Y más o menos a inicios del siglo XX, él escribió una gran obra, que es un pequeño texto que en realidad pues, tuvo una gran acogida en el pensamiento filosófico, sobre todo anglosajón y como vamos a ver en el caso del Círculo de Viena, que se llama el Tractatus Lógico-Filosóficos, ¿no? Y entonces en ese texto Wittgenstein en gran medida estaba manifestando una gran crítica a la manera en cómo se abordaban problemas filosóficos del momento, y él estaba interesado en identificar pseudoproblemas, problemas que no se podían resolver para más bien
reorientar la reflexión filosófica hacia problemas que sí se pueden resolver. Y eso lo llevó a analizar el lenguaje. Cómo formulamos los problemas en gran medida tiene que ver con el lenguaje que usamos. Y ese lenguaje, digamos, tiene ciertos criterios de significación. Entonces, por ejemplo, Wittgenstein pues, le interesó en gran medida criticar los enfoques metafísicos del momento, porque no conducían, digamos, básicamente a nada. Una de las frases de Wittgenstein de su libro es que, digamos, o sea, no lo voy a citar textual, pero habla de que los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje, ¿no? Y en gran medida también eso tiene que ver con cómo este lenguaje pues presenta una relación con la realidad, ¿no? Entonces, Wittgenstein pues, fue un autor que aplicó en cierto sentido el análisis lógico a diferentes problemas, y Russell pues también estaba muy interesado en estudiar problemas lógicos. Por él en particular se centró en el tema de las matemáticas, ¿no? Entonces, él le interesó, digamos, mostrar una fundamentación lógica de las matemáticas, etcétera. Y de ahí el tema de la lógica fue adquiriendo una preponderancia muy grande en ciertas perspectivas filosóficas, como una herramienta de análisis. Entonces, aquí lo que me interesa apuntar es que en esta época el empirismo lógico, digamos, se cristaliza en el Círculo de Viena en 1924 y 1936, que es cuando tienen su época de estas grandes reuniones. Se reúnen estos grandes filósofos austriacos en un café en Viena, dirigidos en gran medida por Maurice Schlick, pero también Rudolf Carnap, que es un gran filósofo de la ciencia, y Otto Neurath, y muchos otros más, ¿no? Muchos otros más. Y estos autores lo que querían era estudiar la ciencia, querían hacer una reflexión filosófica de la ciencia y también, digamos, hacer una concepción científica del mundo. Entonces ellos se reúnen periódicamente y tienen un grupo bastante interdisciplinario que está compuesto por físicos, está compuesto por, en el caso de Neurath, pues él era un economista, está compuesto por psicólogos, filósofos, etcétera, y es un grupo bastante interdisciplinario y que ellos están entendiendo, por un lado, el significado como un criterio de, están entendiendo que el significado del lenguaje en gran medida depende de que éste se puede verificar, ¿no? Entonces, esto es importante porque, por ejemplo, para estos autores, hacerse preguntas metafísicas serían pseudoproblemas, en particular para Carnap, porque no tienen manera de resolverse. O sea, por ejemplo, si uno se pregunta, ¿qué es Dios? ¿Existe Dios o no existe Dios? El problema está en el término Dios, porque no es un término que pueda ser sometido a verificación empírica. Entonces, en ese sentido, no puedes ni verificar ni refutar la existencia de Dios. Y eso nos lleva, según Carnap, a un pseudoproblema. Entonces, él, junto con varios filósofos de la ciencia de esa época, pues creían que no se debería de orientar la reflexión filosófica a problemas metafísicos porque estos son irresolubles. Digamos, eso es en gran medida el espíritu que tienen estos autores. Para ellos, los problemas que sí se pueden resolver son problemas que se pueden someter a verificación empírica. Por eso son empiristas. Y son empiristas lógicos porque en gran medida para ellos hacer filosofía es hacer un análisis lógico del lenguaje. Entonces, lo que van a estar haciendo en gran medida estos autores es una reconstrucción de la ciencia, y lo que quieren hacer ellos es encontrar esas estructuras lógicas que comparten todas las ciencias, la física, la biología, la química, la economía, etc. Y digamos, todo eso enmarcado dentro de un proyecto de unidad de la ciencia, porque ellos creen que se puede construir un lenguaje común para todas las ciencias, y este lenguaje común es la lógica. Entonces, en ese sentido, en gran medida, esta unidad de la ciencia es lo que va a estar persiguiendo estos autores, siempre en un espíritu de crítica a la metafísica. Por ejemplo, estos autores eran grandes críticos de Heidegger y digamos, ellos se reían de frases como la nada nadea. Ellos decían, pues es que eso no tiene ningún sentido. Decir la nada nadea no tiene ningún sentido porque, ¿qué significa decir
la nada y luego decir que la nada nadea. Digamos, en términos empíricos, etcétera, eso no se puede verificar ni se puede refutar, etcétera. Entonces, se critica, ¿no? Se rechaza esa metafísica. Y entonces estos autores, pues, parten también de algunos elementos de Kant, en gran medida, pues, estas ideas de que existen juicios que son analíticos y juicios sintéticos. Entonces, los primeros están muy presentes en las matemáticas, los segundos están muy presentes en las ciencias empíricas, y bueno, estos autores pues quieren hacer una reconstrucción basándose en este tipo de criterios. Y bueno, la idea de tesis fisicalista es que estos autores creen que el mundo es material, está compuesto al final del día por una materialidad que tiene diferentes niveles de organización. Y bueno, exactamente qué es lo que ellos entienden por fisicalismo, bueno, los va a meter en una gran discusión, pero en gran medida, pues la idea que quieren apuntar es que hay una realidad compuesta por materia, ¿no? Y bueno, finalmente, otro de los elementos cruciales para estos autores es que hay una distinción tajante entre lo que sería el llamado contexto de descubrimiento y el contexto de justificación. Todo esto seguramente ya lo debieron haber visto en sus clases de la maestría o en las clases de filosofía de la licenciatura. Pero digamos, lo que quieren decir autores como Reichenbach era básicamente decir que la filosofía de la ciencia, entendida como un análisis lógico del lenguaje, se encargaba de estudiar la justificación de las teorías. Y esta justificación de las teorías pues era explicar los enunciados, era reconstruir las leyes científicas en términos lingüísticos para analizar, digamos, su justificación. Y el contexto de descubrimiento sería todo aquello que no es justificación, pero que juega un papel en el descubrimiento de la ciencia. Entonces ahí entraría, por ejemplo, toda la parte creativa, toda la parte de las ideas que surgen al científico, y entonces ahí entraría la psicología o la sociología o la historia de la ciencia. Para estos autores, filosofía de la ciencia no estudia contexto de descubrimiento, solo estudia contexto de justificación, y digamos, para esos autores hacer filosofía de la ciencia es hacer análisis lógico del lenguaje. Entonces, aquí quisiera hacer ese énfasis en este tema. Y bueno, solo como un tema adicional, este Círculo de Viena tiene un final bastante trágico en la Segunda, digamos, Guerra Mundial. Bueno, primero, digamos, son perseguidos por los nazis. En 1936 asesinan a Maurice Schlick, uno de los jóvenes nazis, y entonces en ese momento el Círculo de Viena se disuelve, se van, y varios, digamos, se van a Estados Unidos, y otros se van a Inglaterra, etcétera. Y en Estados Unidos lo que ocurrió fue que, por ejemplo, en el caso de Rudolf Carnap, fueron constantemente vigilados, porque estos autores en esa época estaban profundamente comprometidos con una visión social de la ciencia. Estos autores eran bastante críticos del capitalismo y ellos creían que la ciencia debería estar al servicio, digamos, de la construcción de una nueva sociedad, de una sociedad socialista. En el caso de Otto Neurath, él fue un marxista revolucionario que fue parte del gobierno de la República Soviética de Baviera, y él fue ministro de Economía. Otto Neurath es un gran filósofo, fue economista, y él estaba muy interesado en problemas de planificación. Muchas de las discusiones que luego se dieron en el siglo XX sobre planificación socialista, en gran medida Otto Neurath las inició. Ya después otros autores como Hayek discute con esta visión, luego Oscar Lange defiende la planificación socialista, etc. Pero en gran medida la idea que tenía Neurath era que se podía usar la ciencia y que se puede usar la razón científica para planificar, y de esa manera evitar los problemas que genera un sistema tan caótico como el capitalismo. Entonces, estos autores eran bastante de izquierda, y son perseguidos por los nazis, son perseguidos luego en Estados Unidos, son en cierto sentido censurados, y en esa época, ya cuando en Estados Unidos se logra institucionalizar de una forma más fuerte la filosofía, hay un proceso de despolitización del empirismo lógico.
Digamos, toda la parte política se trata de quitar y solo queda la parte técnica, la parte más técnica de su obra, ¿no? Entonces, de ahí viene todo esto que se le llama la concepción heredada. Esta concepción heredada, pues básicamente era solo aplicar la parte técnica del empirismo lógico, aplicar la parte, digamos, del lenguaje, el análisis lógico, etcétera. Y bueno, hay muchas, digamos, muchos autores representativos de esta corriente. Me interesa aquí señalar que la concepción heredada es importante en los años 50, que es la época del macartismo, donde si eras marxista o eras de izquierda, inmediatamente te expulsaban de la universidad, entonces tenías que ser súper técnico. Y entonces esta perspectiva para lo que nosotros vamos a estar analizando, pues digamos, para el tema de filosofía de la ciencia, pues tiene su máximo representante en Carl Hempel, que es un gran filósofo de la ciencia, es un autor que todo filósofo de la ciencia debería de leer con mucho cuidado, y él está interesado sobre todo en la explicación científica. Digamos, la pregunta de Hempel es cómo los científicos explican. Y entonces él, partiendo, digamos, de esta perspectiva lógica, pues lo que se dedica es a construir un modelo nomológico deductivo. También tiene un modelo de inferencia estadística, pero la idea general de él es que se tiene que presentar un argumento, digamos, más o menos silogístico, de deducción de lo general hacia lo particular. La idea de Hempel es que tienes un hecho particular. Este hecho particular se dice que se explica cuando se dice que, por ejemplo, la manzana de Newton está situada bajo ciertas condiciones ideales, está situada en una serie de condiciones que digamos, son el inicio, y en ese contexto opera una ley científica. Entonces, la idea es que la ley científica al final termina explicando el hecho particular, haciendo, digamos, la inferencia, cuando se establece una relación entre lo general, las condiciones ideales, iniciales y finalmente, digamos, el hecho. Entonces, este modelo fue muy discutido, rediscutido, analizado, reanalizado. El propio Hempel hizo mucho trabajo de revisión de su propia obra. Él fue, digamos, alguien que fue añadiendo una serie de elementos a este modelo, pero digamos, aquí lo que me interesa decir es que la unidad de análisis de este autor y de los que le siguieron estaba centrado sobre todo en leyes científicas, y las llamadas leyes científicas se entendían como enunciados. Se entendían como enunciados que se podían formalizar en términos lógicos, y eran enunciados de tipo general o de tipo universal. Entonces, hacer, digamos, análisis filosófico de la ciencia en ese momento era hacer un análisis también de la estructura, por decirlo así, gramatical de la propia ciencia. Por eso era muy importante en estas épocas hacer reconstrucciones de las teorías científicas. Bueno, aquí, digamos, hay una serie de críticas, son muchísimas. Yo ahorita, pues, simplemente quiero apuntar la idea de, más o menos, de qué era el modelo de Hempel. Y bueno, luego vienen las concepciones semánticas. Más o menos estas concepciones responden a un interés que en esa época se estaba dando, que tiene que ver con que el modelo de Hempel tiene una serie de problemas filosóficos que básicamente el tema principal es que no está, digamos, reflejando las prácticas científicas. O sea, los científicos en gran medida no están explicando su mundo como lo dice Hempel, porque en Hempel, digamos, la filosofía es más de tipo normativa, ¿no? No está describiendo tanto lo que hacen los científicos. Los científicos en gran medida ni siquiera, digamos, tienen tan presente que ellos hacen una ley, sino lo que están haciendo son modelos, ¿no? Están modelizando el mundo. Y entonces la pregunta que se hacían autores como Subbs, como Guire, Ronald Guire y Van Frazen, son preguntas en torno a número uno, ¿qué es explicar para los científicos? Número dos, en virtud de que sus modelos son, digamos, epistémicamente valiosos. Y número cuatro, pues preguntas relacionadas a cómo se modeliza
lo que en la literatura se le llama el target, ¿no? El objeto que se está analizando. Entonces, la reflexión de estos autores, digamos, fue cambiando. Se centró sobre todo en estos modelos, o sea, en modelos como la física cuántica realiza modelos de su mundo, modelos ¿cómo se llama?, de los átomos. Se centró en modelos biológicos, algunos también económicos, etcétera. Y bueno, en esa medida, pues se interesaron en preguntar en qué medida esos modelos representan a la realidad. Y gran parte de la discusión tiene que ver con el morfismo. Aquí, digamos, esta idea la retoman de la topología, donde, digamos, ellos, para más o menos tener una idea, parten de la siguiente metáfora. O sea, se dice que un círculo es más o menos isomórfico con respecto a un cono, que está, digamos, de esta manera, ¿no? Entonces, si cortas el cono a la mitad, ese corte a la mitad representaría un círculo. Entonces, digamos, esa es una relación de isomorfismo, ¿no? Entonces, en gran medida, los modelos para estos autores eran ese tipo de cortes con respecto a la realidad, y en esa medida, pues, buscaban analizar estas estructuras compartidas entre realidad y el mundo. Entonces, ahí tienen discusiones en torno al realismo, tienen discusiones en torno al instrumentalismo, sobre si esta representación estructural, digamos, es un acercamiento o no a la realidad, o simplemente es una representación operacional que te sirve para tú modelar y en esa medida poder hacer buenas predicciones. Aquí ya la noción de explicación científica ya no se entiende como en la época de los empiristas lógicos, sino más bien es de tipo pues, más pragmático, y se sitúa bastante en el tema de la predicción, ¿no? Y bueno, se ve que hay diferentes formas de explicar, etcétera, etcétera. Esta forma de hacer filosofía de la ciencia tiene un importante apogeo en los años 60 y 80, y en la actualidad todavía es muy importante. En la actualidad todavía hay bastantes filósofos de la ciencia que se dedican a estudiar este tipo de modelos para el caso de la economía. Y hay reconstrucciones, por ejemplo, de la teoría del valor de Marx que siguen los formalismos de las concepciones semánticas. Estos autores también hay que decir que, además de usar la lógica formal, usan bastante la teoría de conjuntos. Entonces, más que nada para poder ver las estructuras que comparten las teorías y así, ¿no? Entonces, si alguna vez han escuchado hablar de la noción de realismo estructural, pues esa noción viene en gran medida de estos autores. Posteriormente vienen las concepciones pragmáticas, un poco en conexión con lo que comentaba el compañero. Tiene que ver con las críticas que hacen Kuhn, Feyerabend, Lakatos al empirismo lógico, al positivismo, digamos, a la concepción heredada. Y básicamente la idea principal es que estos autores lo que hacían era cuestionar la idea de que la justificación de las teorías científicas sea solo algo que obedeciera a, digamos, a leyes lógicas, ¿no? Pues, por ejemplo, en este momento, en esta época, se critica, digamos, bueno, se sitúa mucho el análisis en la elección de teorías, y que en gran medida la elección de teorías responde a intereses sociales, digamos, a temas relacionados a cómo opera las comunidades científicas en tanto grupos, y no tanto criterios epistémicos como evidencia, o sea, de elegir la teoría que tenga mayor evidencia o elegir la teoría que tiene más coherencia interna, sino que también hay, digamos, criterios, pues ya digamos, como analizan el programa Fuerte o los estudios sociales de la ciencia relacionados al poder. Bueno, hay diferentes formas de plantear este tipo de cosas. Y aquí lo que me interesa a mí apuntar es que este giro pragmático se centra sobre todo en estudiar cómo se hace ciencia. Los estudios etnográficos en gran medida son estudios que van al laboratorio, como en el caso de Bruno Latour, y que desde ahí ven lo que hacen los científicos.
En gran medida también los propios filósofos de la ciencia se ven obligados a enterarse bien y enterarse a fondo de las principales discusiones de la ciencia, y en esa medida pues hacen filosofía de ese tema en particular. Entonces, en ese contexto es que el tema de los modelos, aquí ya no lo puse, no sé por qué no aparece, ahí está. En gran medida el tema de los modelos pues fue un tema que salió por cómo Nancy Cartwright, en su libro Cómo las leyes de la física mienten, pues lo que ella dice es que las leyes de la física en realidad son modelos, en realidad son representaciones que funcionan en condiciones ideales y que no son literalmente verdaderos, pero que ese hecho de que no sean literalmente verdaderos no los hace modelos inservibles, o no los hace modelos que no sirvan para algo, sino que tienen una funcionalidad epistemológica. ¿Cuál es esa funcionalidad epistemológica? En virtud de que esas representaciones idealizadas funcionan, etcétera. Bueno, eso es parte de lo que en toda esta literatura se va a estar discutiendo. Pero aquí la idea principal es esa, que los modelos científicos no son representaciones fidedignas de la realidad, y que en gran medida no es obvio decir en qué medida un modelo comparte estructuras con sistemas del mundo real, ¿no? Porque son modelos sobresimplificados y que, digamos, la conexión ahí no es tan clara, ¿no? Entonces, el interés en estos autores, posterior, como vamos a estar viendo, es en el uso de las idealizaciones. Las idealizaciones, un poco adelantándoles el término, significa, bueno, puede significar muchas cosas, pero digamos a nivel técnico se entienden como distorsiones, como representaciones que tergiversan la realidad, falsedades deliberadas que deforman la realidad, y que estas falsedades deliberadas que tergiversan, digamos, esa realidad, se usan para representar en el modelo el objeto de estudio, y que tienen una funcionalidad. ¿Cuál es esa funcionalidad? Es lo que se discute. Y exactamente por qué se tienen que usar, si está bien criticar el uso de estas idealizaciones, por qué se usan unas idealizaciones en vez de otras. Bueno, es parte de toda esta discusión filosófica. Y aquí nada más apuntarles que hay diferentes corrientes que estudian las modelizaciones. Una de ellas es la corriente ficcionalista, un poco representada en el caso de Roman Frick en la London School of Economics, donde ellos analizan los modelos como ficciones, como representaciones, como si, digamos, un modelo no es una representación fidedigna, sino que más bien sería una representación ficticia, pero que, digamos, la manera en cómo aprendemos del mundo por medio de este tipo de modelos ficticios es parecida a la manera en cómo podemos aprender del mundo leyendo una novela literaria. Digamos, uno lee una novela literaria y en gran medida uno aprende lecciones, aprende fábulas, aprende metáforas sobre la realidad que después puedes extrapolar al mundo real. Entonces, un poco una de las tesis principales del ficcionalismo es que ese mismo principio ocurre en la ciencia. Entonces, la ciencia en realidad, de acuerdo a sus autores, lo que hace es hacer metáforas del mundo. Y los modelos serían eso, serían representaciones metafóricas del mundo, pero que en gran medida podemos nosotros usar en términos de pensamiento analógico, y de ahí pensar, digamos, la realidad a partir de analogías. Esta es una forma de presentar los modelos, las idealizaciones, y bueno, tiene sus problemas, tiene sus virtudes, y bueno, eso es una corriente que existe. Otra corriente son lo que se llaman los enfoques aislacionistas, que serían en gran medida enfoques que son bastante presentes en economía. Kalimaki, digamos, es uno de los grandes representaciones, de los máximos exponentes de esta vertiente. Y lo que, digamos, esta vertiente plantea es que los modelos son representaciones que aíslan relaciones de causa-efecto que hay en la realidad, y que las idealizaciones serían instrumentos que nos sirven para, digamos, dejar de lado aspectos secundarios y centrarnos en los aspectos primarios y estudiarlos en aislamiento, en condiciones ideales, etcétera.
y luego después hacer inferencias por medio de un proceso que puede ser entendido como una concretización o una desidealización. Entonces, la idea principal es que el modelo aísla causas o relaciones causales, se estudian por separado y después se puede hacer un proceso de desidealización. Exactamente qué se entiende por desidealización también es una gran pregunta. Digamos, cómo se da este proceso de aislamiento o si realmente un científico está aislando tendencias es otro problema filosófico. Y bueno, un poco por esas medidas surgen estos enfoques que se les llaman artefactuales, que lo que plantean es que en gran medida los modelos son artefactos, son instrumentos epistemológicos que se construyen, digamos, usando una serie de técnicas y que usamos como pensamiento, como instrumentos de pensamiento, y que no necesariamente requieren aislar, digamos, tendencias del mundo real, que pueden ser, digamos, instrumentos que construyen mundos ficticios, mundos artefactuales, por decirlo así. Y ya después se analizan estos artefactos y luego se hace, digamos, una inferencia al mundo, pero en realidad aquí el proceso de aprendizaje viene de la manipulación del artefacto. ¿Sí, Arturo? No, no, perdón, tengo unos problemas aquí, perdón. Ah, ok, sí, no, no te preocupes. Si me quieren interrumpir, en cualquier momento lo pueden hacer. Aquí, pues, digamos, el objetivo de la sesión es presentarles este panorama y al menos presentarles esta primera aproximación de estas grandes tendencias de la filosofía de la ciencia. Al menos sí quisiera enfatizar que hay o que se puede decir que hay estas tres grandes etapas de análisis filosófico, que primero se analiza leyes científicas desde un punto de vista estrictamente lógico, se busca, digamos, estudiar el tema de la verdad. En Hempel, pues, el modelo nomológico deductivo es un modelo que analiza cómo se transmite la verdad de una ley al caso particular y posteriormente cómo se puede hacer estas inferencias, ¿no? Luego, en el caso de la concepción semántica, ya no se estudia tanto digamos, las leyes como unidades, como enunciados, digamos, con un significado, sino que más bien lo que se estudia son modelos matemáticos que tienen idealizaciones y que también, digamos, representan el mundo. Pero ahí, digamos, el análisis se centra sobre todo en el carácter representacional del modelo y de las estructuras que comparte el modelo con la realidad. Y ya después, con este giro pragmático, donde, digamos, se toma muy en serio lo que hacen los científicos, lo que interesa es ver cómo los científicos usan los modelos, cómo los científicos modelizan, digamos, su realidad y cómo aprenden usando este tipo de representaciones, de artefactos. Eso es una discusión filosófica, que es un modelo, cómo, digamos, hacen inferencias acerca de su mundo. Entonces, digamos, en gran medida también aquí cabe decir que el giro práctico está en la reconstrucción de las prácticas científicas, de poner en un contexto práctico el uso de los modelos, y bueno, en el caso de la filosofía de la ciencia, como luego lo veremos, pues tiene que ver con reconstrucciones históricas, es decir, cómo Milton Friedman, por ejemplo, usó sus modelos, cómo usó sus llamados supuestos, cómo así en sus prácticas de investigación y qué funcionalidad tuvo. Bueno, digamos, esta es la primera parte de la sesión. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Si no, pues pasamos a hacer los comentarios de los textos de Hausmann y de Backhaus. No sé si tuvieron oportunidad de leerlos, de echarles un ojo. Sí, bueno, sí los leí. No les entendí mucho, pero sí los leí. Ok. Sí, bueno,
Digamos, aquí lo importante de ambos textos, o al menos el objetivo principal, era presentarles, pues, en el caso de Hausmann, los principales argumentos filosóficos, digamos, de por qué el falsacionismo popperiano pues, era problemático. Y en el caso del libro perdón, del artículo de Backhaus, era más bien presentar el panorama histórico, ¿no? Bueno, uno de los temas que poco se dice, pero que sí yo creo que hay que caracterizar, es que la concepción popperiana del falsacionismo en gran medida está centrada en el estudio de leyes científicas y de un análisis lógico de la investigación científica. En ese sentido, será una concepción sintáctica. Popper en gran medida sigue dentro de las discusiones de los empiristas lógicos, aunque él es un férreo crítico del empirismo lógico. Pero digamos, el criterio de falsacionismo en Popper lo que busca es, número uno, abordar el problema de lo que sería la demarcación. ¿Qué es la diferencia entre ciencia y pseudociencia? Entonces Popper ahí desarrolla el concepto de falsacionismo, que es un concepto muy simple, que básicamente quiere decir que una teoría es científica en la medida en que esta teoría se pueda someter a contrastación empírica y se pueda refutar. Si la teoría no se puede refutar, entonces no es científica, ¿no? Esa es, digamos, la tesis principal del falsacionismo popperiano. Estas, digamos, este criterio de Popper es un criterio que plantea sobre todo hipótesis que se puedan contrastar a la experiencia, y como lo presenta en el caso de Hausmann, no da argumentos en positivo para, digamos, defender una teoría, sino que en gran medida más bien presenta criterios para refutar las teorías, ¿no? O para, digamos, decir que una teoría siempre va a ser refutable, falible, etc. Y una de las críticas que se hace, digamos, en la filosofía de la economía, como lo vemos en el texto de Hausmann, es que se mantiene un escepticismo. O sea, al final, una posición popperiana nos lleva a un escepticismo de que todo modelo, todo, digamos, hipótesis que se haga, pues es un modelo que se puede refutar, etcétera, etcétera, y no presenta argumentos en positivo de por qué ese modelo hay que usarlo. O sea, digamos, eso es uno de los problemas. Otro de los problemas que tiene el falsacionismo popperiano es que en gran medida no está captando lo que hacen en sus prácticas los economistas. Sobre todo cuando nosotros estudiamos los modelos que usan los economistas, piensen ustedes en el modelo de elección racional. Si fuésemos totalmente popperianos, digamos, nosotros haríamos experimentos para someter a prueba empírica los principales postulados del modelo de elección racional. Y, digamos, haríamos experimentos y los experimentos mostrarían que las personas no son ni perfectamente racionales y que tampoco son personas que se guían solo por el interés propio. Pero, sin embargo, los economistas, sobre todo una vertiente estándar, mantienen esa teoría. Entonces, digamos, desde ahí ya hay una cuestión de que el falsacionismo popperiano no está explicando bien cómo operan, en este caso, los economistas. ¿Por qué los economistas usan supuestos que no tienen, digamos, apoyo empírico y a su vez que no son refutables y que ellos toman como si fuesen axiomas, como si fuesen principales supuestos, ¿no? Entonces ahí hay un problema en cómo se usa, digamos, el falsacionismo, o cómo se puede aplicar el falsacionismo de Popper a la economía. Esa falta de relación con la realidad. El falsacionismo de Popper fue muy influyente, según el texto de Backhaus, en los años 60. Muchos filósofos de la economía, como Mark Blau,
creían que ese era el método que tenían que seguir los economistas, y entonces intentaron hacer muchas críticas desde Popper a la economía. Bueno, digamos, una de las cosas que pasa cuando uno empieza a estudiar filosofía de la ciencia es que lees a Popper y dices, ay, esto es la ciencia, así debe de ser, entonces voy a criticar a los economistas que no siguen el falsacionismo de Popper, y entonces como que se suelen hacer críticas de ese tipo de manera muy simplista, ¿no? Como si tuviera mayor fuerza normativa el falsacionismo de Popper que otros criterios, ¿no? Entonces, ahí también hay un problema sobre el cómo interpretar el falsacionismo, porque Popper, en gran medida, y eso es una de las grandes críticas que hace Hausmann en sus textos, en gran medida confunde lo que sería el nivel normativo de la ciencia y cómo las prácticas científicas se dan en la realidad siguiendo ciertas normas científicas. Y entonces, digamos, el falsacionismo resulta que no es una norma científica. Los científicos no usan el falsacionismo popperiano para plantear sus investigaciones. Es un criterio filosófico que Popper se inventó, que es un criterio interesante, que es un criterio que dio muchos elementos en su momento para analizar, pero el hecho es que los científicos siguen haciendo investigación y van a seguir haciendo investigación sin tomar en cuenta el falsacionismo, ¿no? Entonces, digamos, esa es una de las, o sería, por decirlo así, la principal crítica de Hausmann. Pascal Imaki en su texto, como lo vimos en la sesión pasada, planteó que hubo un momento en el cual las tensiones entre el falsacionismo y la teoría económica fueron tan fuertes que uno tenía que elegir. O te quedas con el falsacionismo popperiano o te quedas con la teoría económica. Y lo que ocurrió es que la mayor parte de la gente se quedó con la teoría económica. ¿Por qué? Porque hay criterios, digamos, más allá de los planteados por Popper que juegan un papel, ¿no? Entonces, por esa razón, el falsacionismo se vio constantemente abandonado. ¿Sí, Luis? Sí, yo solo quería decir que a mí me parece interesante cómo lo que dices, que un filósofo que no investiga como tal nada de lo que está criticando o de lo que quiere normar, quiere como eh, dar reglas y sobre todo lógicas para que pues funcione correctamente según él las investigaciones o los programas. Lo que no, o sea, lo que todavía no entiendo es por qué sería necesario como normar con lógica la forma de investigarlo, sí, la forma de investigar que tienen los científicos, porque, pues como tú dices, al final la mente humana tiene como muchas maneras y muchas facultades para resolver problemas, ¿no? Y no tienen que estar forzosamente sometidos a un criterio lógico, ¿no? Sí. O sea, yo veo como una tensión interesante, Sí. un problema interesante. Sí, mira, tu pregunta es muy importante porque además, digamos, parte del objetivo de esta sesión era mostrar cómo antes se hacía filosofía de la ciencia y cómo en la actualidad se hace. Y uno de los temas también que es muy, digamos, importante, es decir, que los filósofos un poco tenían esta perspectiva, un poco pensando en Kant, que o sea, esta visión como de la filosofía como la ciencia fundamental, a partir de la cual todas las demás se fundamentaban, ¿no? Entonces, esta pretensión de la filosofía era una pretensión normativa muy fuerte, donde, siguiendo estas tradiciones, el filósofo podía tener la autoridad epistemológica de decirle a los economistas o decirle a los científicos que estaban haciendo las cosas mal, porque no estaban justificando de manera adecuada o usando un método bien justificado para crear conocimiento, ¿no? Y digamos, en el caso de Popper había esta pretensión, un poco con su falsacionismo,
pero no solo de él, sino también antes de él, ¿no? Un poco el verificacionismo era eso también. La idea de que la ciencia tiene que seguir un método. Y este método es una serie de pasos que garantizan el conocimiento certero de la realidad. Y bueno, después se fue como reelaborando esa idea. En Popper no es certero, es un conocimiento falible, pero se tiene que seguir el método del falsacionismo. ¿Por qué tiene que ser un método ese? ¿No? Esa es una de las cuestiones que se plantean. Y digamos, parte de lo que hace Lakatos en su obra es aplicar el falsacionismo al propio falsacionismo. Y lo que él muestra es que no es tan fácil, ¿no? O sea, digamos, los científicos no usan el método falsacionista para hacer sus programas de investigación. Más bien usan una serie de elementos, una serie de hipótesis auxiliares, etcétera, que es lo que en el caso de Lakatos se apunta, ¿no? Entonces Lakatos quiere integrar elementos más sociales al análisis popperiano, porque en gran medida es una respuesta a Kuhn, ¿no? Pero bueno, un poco para retomar tu pregunta, antes de seguir con la exposición, en la actualidad el filósofo de la ciencia tendría una actitud mucho más humilde que digamos hace 100 años, ¿no? Tendría una actitud más de involucrarse en las discusiones específicas que hay en la ciencia, en las diferentes disciplinas científicas, enterarse muy bien de lo que se está discutiendo y en la medida de lo posible tratar de contribuir a esas discusiones. Entonces, digamos, un filósofo en la actualidad se mete mucho a estudiar los modelos que hacen los científicos, estudia cómo se dan estas discusiones en torno a la modelización, por ejemplo, a nivel macroeconómico, y lo que hacen es tratar de ver cuáles son las principales discusiones que hay entre macroeconomistas y ver en qué medida esas discusiones que hay entre macroeconomistas se pueden destrabar, digamos, abandonando ciertos supuestos o mostrando que ciertos supuestos son problemáticos o tratando de decir que hay elementos que se podrían integrar al análisis para salir, digamos, de estas discusiones. Por ejemplo, un tema muy interesante que se da en economía, cuando debaten entre economistas, es sobre la caracterización de la inflación. ¿La inflación es un problema, o sea, es un fenómeno monetario o es un fenómeno productivo? Y entonces, digamos, los economistas ahí se dividen y no se ponen de acuerdo. Y entonces se ponen, digamos, cada quien en su trinchera y unos se casan en la idea de que la inflación es un fenómeno estrictamente monetario. Esos serían los monetaristas, los que seguirían la tradición de Milton Friedman, etcétera. Y otros seguirían la tradición más, lo que se le llama concepción estructuralista, pero basada, digamos, en la CEPAL, etcétera, de que el fenómeno de la inflación es un fenómeno esencialmente productivo y estructural, que tiene que ver con cuellos de botella, etcétera, etcétera. Entonces, un filósofo de la ciencia que quiera contribuir a esa discusión tendría que hacer una interpretación de ambas posiciones, entender bien cuáles son los argumentos a favor y en contra de cada posición y ver en qué elementos son compatibles y en qué elementos son incompatibles. Y si son incompatibles, pues tratar de explicar por qué y cuáles serían los criterios o los supuestos que están ahí generando una discusión que quizás puede ser una discusión poco fructífera, ¿no? Bueno, digamos, un poco esa sería la forma en cómo se haría filosofía de la ciencia en la actualidad. No tanto ir y decirle, por ejemplo, a los keynesianos, que los keynesianos están mal porque no siguen el método de Popper y que por lo tanto su visión es pseudocientífica. O un poco como algunos popperianos hicieron con el marxismo, que decían es que el marxismo no sigue el método de Popper y por lo tanto es una pseudociencia, no sirve de nada, ya está refutado, etcétera, y bueno, o también otros popperianos que también se fueron contra la economía neoclásica diciendo que era pseudociencia. Digamos, ese es el riesgo de ser popperianos y es un poco la crítica que hace Hausmann. O sea, al final, digamos, si asumimos el criterio de Popper del falsacionismo, resulta que nada es ciencia. Resulta que nada de lo que hacen en la realidad los científicos sería, digamos, científico y todo sería pseudocientífico, ¿no?
Porque son criterios tan estrictamente cerrados, digamos, tan rígidos, que al final la ciencia de la realidad, de la práctica, de la que se hace en el día a día, queda fuera, digamos, del análisis. Entonces, ese es uno de los grandes riesgos. Ser popperiano, muchas veces, si no se hace con mucho cuidado, te lleva a decir que todo es pseudociencia, ¿no? Entonces, pues, obviamente decir eso no es algo muy interesante. Bueno, otro de los elementos que también es importante decir es que, como dice Hausmann en su capítulo, y eso es en la misma dirección que lo plantea Uuskalmäki, hay un problema en cómo se entiende la modelización, y Popper es que en su reflexión sobre el método de la ciencia, él no está tomando en cuenta que la ciencia en gran medida tergiversa también la realidad. Y esta tergiversación de la realidad pues lleva, digamos, a descomponerla, a llevarla a un nivel más abstracto, digamos, de análisis. Y, pues bueno, esta manera de entender los modelos sigue una tradición que Uuskalmäki y que Hausmann llaman una tradición miliana, por John Stuart Mill, ¿no? Un poco Marx también está en esa tradición, un poco con posiciones diferentes, ¿no? Con matices diferentes a John Stuart Mill. Pero la idea es que en John Stuart Mill puede haber leyes científicas que en lo concreto sean falsas, pero que en lo abstracto sean verdaderas. Digamos, desde el punto de vista popperiano, eso sería muy extraño, ¿no? Porque resulta que todas las leyes científicas son leyes que funcionan en condiciones ideales. Entonces, refutar una ley científica no es tan fácil, ¿no? El falsacionismo popperiano como que en gran medida está pensado para hipótesis muy específicas, y digamos no está pensado para, bueno, hipótesis además atomísticas, ¿no? No está tomando en cuenta sistemas de enunciados, y digamos, ¿qué se está falseando cuando se refuta, digamos, una observación? El criterio de Popper no te dice exactamente qué se está falseando. O sea, por ejemplo, si tú tienes un modelo económico y el modelo económico había predicho que en 2017 iba a haber una recuperación económica y lo que hubo fue un estancamiento económico, exactamente, digamos, ahí, ¿qué se está refutando? ¿Qué del modelo está mal? ¿Qué supuesto está mal? ¿O qué información del modelo está mal? ¿O qué axioma del modelo está mal? ¿O qué compromiso teórico está mal? Ahí, digamos, el falsacionismo de Popper no te da esos criterios para elegir cuál de esos supuestos o hipótesis o postulado teórico está mal. Eso es un poco de las grandes limitaciones, ¿no? de Popper, y también de que él no está tomando en cuenta que muchas de estas leyes científicas o modelos, pues en realidad están en un nivel de abstracción que responde a condiciones ideales. Entonces no es obvio, digamos, decir en qué medida un hecho particular está refutando pues, el modelo o la ley científica. Y finalmente otro de los temas que también se debate y que Hausmann apunta bastante en su texto, es que el falsacionismo popperiano como que sobredimensiona que un hecho particular refuta una generalización. Pero digamos, el tema es que en estadística uno tiene una serie de probabilidades, postulados probabilísticos, que hace que una inferencia tenga mayor probabilidad de ocurrencia que otra, ¿no? Entonces, piensen ustedes en el ejemplo de la actualidad del COVID, ¿no? Lo que hicieron los análisis de los científicos en China fue mostrar correlaciones estadísticas donde se ve que la población más vulnerable para empeorar, digamos, sus enfermedades, ¿no? Por el COVID, y que podía generar ahí problemas de pérdida de la vida, de agravamiento, ¿no? Etcétera, era una población de alto riesgo, ¿no? Entonces, digamos, ahí hay una generalización estadística con grado de probabilidad, y digamos, si nosotros aplicáramos así tal cual el falsacionismo popperiano, si tuviéramos una persona que fuera miembro de esa población vulnerable
y no falleciera, entonces pareciera que estaría refutando la generalización estadística planteada por los epidemiólogos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el falsacionismo popperiano tiene problemas también para aplicarse a las ciencias médicas y a todas las ciencias que usan mucha probabilidad en sus análisis, ¿no? Entonces, digamos, ese argumento está en el artículo de Hausmann. Y bueno, hay más elementos, pero digamos, aquí lo que me interesa es, al menos problematizar este falsacionismo popperiano, decir que en gran medida no refleja la práctica científica de la gente, de los científicos, y que la importancia de estudiar los modelos pues tiene que ver con lo que estos realmente están haciendo. Ahora, en el caso de Lakatos desplaza su análisis ya no solo a las teorías científicas, como es el caso de Popper, o a los enunciados atómicos, sino que él está interesado en estudiar lo que él llama programas científicos de investigación. Y bueno, él lo que dice es que hay hipótesis que son centrales y luego hay hipótesis que son auxiliares. Al final, digamos, Lakatos sigue manteniendo postulados popperianos, porque para Lakatos las hipótesis centrales y las hipótesis auxiliares tienen que ser verificables, tienen que seguir siendo hipótesis que se sometan a prueba empírica. Lo nuevo de Lakatos es que él está intentando integrar elementos sociales cuando dice, o digamos, está intentando introducir elementos históricos cuando dice que hay programas científicos de investigación que son compartidos por comunidades. Digamos, ese es un primer elemento. Un segundo elemento es que cuando hay hipótesis que son refutadas por la realidad, estas no se descartan de manera inmediata, sino que hay una hipótesis auxiliar que se usa para salvar la hipótesis principal. Digamos, se mantiene el núcleo duro del programa fuerte, por decirlo así, y una hipótesis ad hoc es la que ayuda a explicar por qué esa hipótesis, en ese caso en particular, no funcionó. Por ejemplo, uno podría decir que el modelo estándar de elección racional pues falló en la predicción respecto a por qué un banquero tomó una mala decisión de invertir, ¿no? O sea, por qué un banquero no fue tan racional en su elección de inversión. Entonces, una hipótesis ad hoc puede ser que en realidad pues el banquero es racional, el banquero sigue un cálculo de costo-beneficio, pero que el problema fue que más bien el gobierno hizo una serie de cosas que informó mal, digamos, al banquero y que llevó a que al banquero tomara una mala decisión porque el gobierno de ese momento estaba haciendo las cosas mal y entonces creó un ambiente de incertidumbre y entonces el banquero pues, tomó una mala decisión, ¿no? Entonces, digamos, ahí se está usando una hipótesis ad hoc para decir que el banquero sigue siendo racional o perfectamente racional y el problema no está en sus cálculos, sino está en la información, en cómo se transmite la información. Entonces, eso es un ejemplo, por decirlo así, de una hipótesis ad hoc, ¿no? Lo que dice Lakatos es que las hipótesis, los programas de investigación que dependen cada vez más y cada vez más y cada vez más de hipótesis ad hoc para predecir fenómenos nuevos, son programas de investigación que entran en un proceso de decadencia, retardatarios, y los programas de investigación que no dependen tanto de hipótesis auxiliares y más bien dependen de las hipótesis principales, serían programas de investigación progresistas. Bueno, el problema con esta visión, que sobre todo tuvo su auge en los años 70 y en gran medida en los 80, es que de nueva cuenta los lakatosianos pues casi decían que todos los programas de investigación eran programas retardatarios, que eran programas que no estaban avanzando, que estaban dependiendo demasiado de hipótesis auxiliares. Y bueno, digamos, hay una serie de dificultades porque también no es claro exactamente qué es un programa de investigación. O sea, es decir, nosotros diríamos que el marxismo es un programa científico de investigación siguiendo Lakatos. ¿Y eso qué querría decir? O sea, digamos, el marxismo que estudia fenómenos monetarios y el marxismo que estudia fenómenos ecológicos
digamos, son dos enfoques bastante diferentes. Los dos se dicen marxistas, pero están estudiando diferentes problemas de investigación. ¿No sería más bien que serían dos programas científicos de investigación diferentes, uno ecológico y uno monetario? Ahora, ¿en qué medida podríamos decir que la economía neoclásica es un programa científico de investigación? ¿Qué define su núcleo duro y qué sería una hipótesis auxiliar? Entonces, ahí en esa discusión sobre delimitación o aplicación a casos históricos, es que no es transparente, no es algo tan claro que quede así de manera muy clara qué sería este programa científico de investigación y qué serían las hipótesis auxiliares y qué serían las hipótesis centrales. Entonces, el problema de esta visión de Lakatos es que más que nada fue un problema de aplicación. No era muy claro exactamente qué se querría decir con programa científico de investigación y luego las pretensiones normativas pues igualmente eran muy fuertes. Al final pues los criterios que se terminaban imponiendo a nivel normativo eran tan fuertes que entonces casi todos los programas científicos de la economía pues eran programas retardatarios, ¿no? Y bueno, ahí pues obviamente los economistas pues no van a estar interesados en ese tipo de filosofía de la ciencia, etcétera. Y hubo una conferencia de la que habla Backhaus, donde literalmente los enfoques lacatosianos y de Popper terminaron, pues, digamos, ya fuera del análisis histórico como filosófico de la filosofía de la economía. Más que nada porque no eran análisis que fueran útiles para explicar, digamos, la propia ciencia económica, como también para tratar de contribuir a las discusiones científicas, ¿no? Entonces, en gran medida, pues esas fueron las grandes dificultades que hubo en la aplicación de los modelos de Lakatos y de Popper a la filosofía de la economía. Y bueno, digamos, a partir de los años 80 se da un viraje bastante importante en la metodología económica hacia el tema de modelos. Y se estudia mucho el tema de idealización, se estudia bastante, como vamos a verlo en las siguientes sesiones, el tema de cómo se relaciona un modelo simplificado con la realidad. Y parece ser que ese tema sigue, digamos, vigente, ¿no? Nada más que ahora está refinado con mucha discusión, ya pasaron casi 40 años de todo eso, y hay muchas corrientes de pensamiento que siguen, digamos, analizando estas vertientes, ¿no? Pero bueno, aquí al menos el objetivo de la sesión era mostrarles que al menos la perspectiva falsacionista, tanto en la versión de Popper como en la versión sofisticada de Lakatos, pues en gran medida ya no está aplicándose al análisis filosófico de la actualidad y que ahora pues más bien se requieren enfoques más pragmáticos. ¿Qué sería un enfoque pragmático? Pues bueno, eso es parte de una discusión, pero al menos uno de los temas es que interesa identificar problemas reales a los cuales están enfrentando tanto los economistas como, digamos, las personas en la realidad. Entonces, cuando uno asume un enfoque pragmático, pues más bien el tema es identificar los problemas que existen. Y uno de los grandes problemas que también tienen los economistas es el tema de la medición. ¿Cómo miden? ¿Cómo interpretar las mediciones? ¿Cómo saber que las mediciones son precisas, que son confiables? ¿Cómo comparar las diferentes mediciones o las diferentes series de tiempo? Etcétera, etcétera. Entonces, digamos, gran parte también de la discusión filosófica contemporánea se da en torno a la medición. Otra discusión importante que se da en la actualidad, y lo vamos a estar viendo en este curso, es en torno a los métodos de investigación. Ya no es un método, sino son varios métodos, y uno de esos métodos es el método experimental, que ahora está cada vez más, digamos, cada vez más en boga, como lo podemos ver con todos los premios Nobel de Economía, donde se estudian interacciones entre agentes bajo condiciones controladas. Entonces, ¿en qué medida ese método, digamos, nos garantiza que podemos hacer inferencias confiables de la realidad, ¿no? O sea, si nosotros hacemos una representación de interacciones sociales bajo condiciones controladas en un laboratorio,
¿eso qué nos dice de esas interacciones que se dan en la realidad? ¿Qué condiciones tiene que tener un experimento para que sea un experimento adecuado? ¿Qué problemas metodológicos hay en la experimentación? Entonces, digamos, gran parte de lo que ahora es filosofía de la ciencia está aplicada a estos problemas. Y esto lo vamos a ver en sesiones que aquí están planteadas, cuando veamos el texto de Francesco Walla, ¿no? ¿Y qué más? Pues decirles que esos son los enfoques más, digamos, esa es la orientación más pragmática que se da en la actualidad. Ver cuáles son los problemas metodológicos, problemas teóricos, problemas de diseño que tienen los economistas en la realidad, y desde la filosofía, pues intentar decir algo con respecto a esos problemas. Digamos, eso sería ser filosofía de la ciencia en la actualidad. O, por ejemplo, otro de los grandes temas que involucra, digamos, una reflexión más a nivel ontológico y ético, es el problema de la mercantilización, y eso lo vamos a ver también en sesiones más avanzadas, donde pues hay un problema relacionado a cómo los criterios y razonamientos que se usan en el mercado para comprar y vender mercancías en el mercado se tienden a reproducir en el conjunto de la sociedad. Y digamos, el tema de sustitución de normas morales y normas sociales por normas de mercado nos lleva a problemas éticos, ¿no? ¿Esto qué implicaciones tiene para la cohesión social? ¿O qué implicaciones ello tiene para, digamos, pensar en la decadencia de los valores, ¿no? De valores éticos? Entonces, eso es algo que abordan bastante los economistas en la actualidad. Entonces, para decirles que básicamente los enfoques pragmáticos van en esa dirección. Y bueno, no sé si se me escapa algo más de los textos. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Yo tengo una duda, sobre todo Sí. cuando Hausman está hablando de la simetría que dice que la simetría convencional que propone Popper es falsa. Eso no me quedó muy claro. Sí, pues un poco tiene que ver con esta cuestión relacionada a que tú tienes una generalización, porque lo que yo entiendo que dice Hausman es que, digamos, hay una simetría o asimetría entre la verdad de una generalización y la verdad de una, digamos, de un particular. Entonces, lo que Popper estaría planteando es que la falsedad de un hecho particular te llevaría a la refutación de la generalidad, ¿no? A la refutación de una conjetura, de una ley científica, etc. Y entonces ahí se da esta, digamos, simetría, ¿no? Entonces lo que dice Hausman, siguiendo un poco el ejemplo que les puse de enunciados estadísticos, es que un enunciado particular no necesariamente tiene la misma carga epistemológica que un enunciado general basado en observación, digamos, él pone ejemplos bayesianos, pero podemos poner otro tipo de ejemplos de probabilidad, etcétera. Y entonces un hecho particular no necesariamente refuta digamos, un enunciado general probabilístico, ¿no? Por decirlo así. Yo entiendo que eso es lo que él está queriendo decir. Esto tiene que ver con esto que comentabas de que un modelo puede ser en lo abstracto verdadero y en lo concreto falso. Sí, sí, porque, bueno, a ver, Popper, esa idea le parecería muy rara. Él cree que o sea, de entrada como que Popper diría, nada puede ser verdadero. Eso diría él, ¿no? Nada puede ser verdadero, todo está sometido a prueba empírica, y la distinción entre lo abstracto y lo concreto no es clara, ¿no? Diría Popper. Y digamos, eso también es un tema interesante, o sea, porque también
Eso obliga a quien postula esas distinciones a tener que elaborar más, ¿no? Pero si decimos que una ley científica, por decirlo así, como la teoría del valor de Marx, como lo vamos a ver en un ejemplo de un filósofo de la ciencia, es verdadera en condiciones ideales, digamos, estaríamos diciendo que hay una serie de condiciones que se tienen que cumplir para que las predicciones hechas por la teoría del valor de Marx se cumplan. Si las condiciones ideales no se dan en la realidad, la teoría del valor de Marx pues, tampoco se va a dar en la realidad. Digamos, eso sería un poco esta distinción entre lo abstracto y lo concreto, y decir que una ley científica puede ser verdadera en lo abstracto en la medida en que es una ley que está bien justificada, bien planteada, digamos, los supuestos que se plantean están justificados y sirve sobre todo para aclarar relaciones de causalidad, de cómo una variable se relaciona con otra variable. Y es ahí donde entran los supuestos ceteris paribus, etcétera, etcétera. Y digamos, en esa medida sería válida, sería verdadera, pero puede que haya algún hecho en lo particular que la desmienta, ¿no? O sea, que vaya en contra de esa ley, pero no significa que la ley en lo abstracto esté mal, sino que en lo concreto se dio una situación específica que invalidó, digamos, esa ley. Les pongo un ejemplo que ponían bastante Otto Neurath. Otto Neurath decía que la ley de la caída libre de los cuerpos funcionaba así en condiciones ideales, y entonces tú tenías, digamos, un peso, un peso que caía, digamos, en el vacío, y podías predecir exactamente cuál iba a ser su trayectoria. O tenías, digamos, un disparo de un proyectil y podías decir que sigue una parábola y podías predecir en dónde cae. Pero dice Neurath que nadie, ningún científico, te puede predecir dónde va a caer un billete que sueltes, digamos, desde una torre. Porque el billete va a estar chocando con el aire, con la resistencia del aire, y no se va a saber a dónde va a caer, ¿no? Entonces, ese hecho en particular no estaría refutando ninguna ley científica, no estaría refutando la ley de la gravedad o la ley de la caída libre de los cuerpos. Simplemente lo único que estaría mostrando es que hay situaciones en las cuales las leyes no pueden decirte mucho, ¿no? sobre la realidad. Nancy Cartwright es muy famosa porque también, digamos, cuando ella en la ley de en su libro de cómo las leyes de la física mienten, o sea, ella dice, las leyes de Newton, de la atracción de los cuerpos, funcionan solo para dos cuerpos, pero cuando metes un tercer cuerpo ya empieza a haber problemas, ¿no? Y uno de esos problemas era a nivel, digamos, universal, a nivel planetario. Newton pues podía predecir cómo iba a ser la interacción entre la Luna y la Tierra, o cómo iba a ser la interacción entre el Sol y Júpiter o algún otro planeta, bajo su ley de la gravedad, ¿no? Pero si de pronto uno integra dentro del modelo los efectos que puede tener cada planeta entre sí y cada cuerpo entre sí, etcétera, etcétera, el problema que encontró Newton era que tarde o temprano el sistema solar se volvía inestable y entonces él sacaba conclusiones muy extrañas, pues diciendo que iba a haber planetas que iban a chocar entre sí, que iban a haber planetas que iban a ir hacia el Sol y otros planetas que iban a salir hacia el vacío, ¿no? Digamos, ya integrando dentro de la ley de la gravedad la interacción de todos los cuerpos. Entonces él decía que al final iba a tener que haber una intervención divina para mantener la estabilidad del sistema solar, ¿no? Entonces eso en gran medida luego no se entiende bien, ¿no? Newton pues estaba en una época en la cual pues él trataba de entender su mundo y él usó la razón y al final el uso de la razón pues lo llevó a una situación que no pudo salvar por la razón, entonces tuvo que salvarla por la fe. Y ese es un ejemplo histórico que se puede estudiar bastante, ¿no? Etcétera. Y eso no invalida, digamos, la ley de la gravedad, ¿no? Lo único que nos estaría diciendo es que la ley de la gravedad tiene una aplicación, digamos, en un rango específico de la realidad, ¿no? Entonces, cada modelo, cada ley científica, etcétera,
no se puede aplicar para todo. No hay, digamos, no se puede ver una ley científica como si fuese una especie de receta que nos garantiza la aplicación para cualquier cosa, ¿no? Sino que más bien está constreñida por sus supuestos. Por eso el tema de idealizaciones es muy importante. Está constreñida por los supuestos que la plantean y por las condiciones bajo las cuales se puede cumplir. No siempre se va a cumplir una ley científica. Entonces, por eso es importante la obra de Nancy Cartwright y luego toda la obra de los filósofos de la ciencia que estudian pues, los modelos. Porque en gran medida es avanzar hacia una perspectiva más contextual de lo que puede y de lo que no puede hacer un modelo. Y sí, pues, digamos, este tema de la distinción entre lo abstracto y lo concreto, pues tampoco es obvia. O sea, también, como lo vamos a ver, también requiere una elaboración, pero uno puede, digamos, de momento postularla para hacer, digamos, ahí un análisis. Si quieren, damos unos 15 minutitos de descanso, ahí para yo, pues, también tomar agua, etcétera. Y ahorita como a las 12 nos volvemos a conectar y seguimos con preguntas. Y luego pensamos para la siguiente sesión, etcétera. Bueno, se acaba de conectar un colega. Ahorita vamos a tener un momento de descanso. Toda la grabación va a estar disponible en internet para quienes quieran verla. Ahorita pues vamos a tener un momento de descanso, unos 15 minutos. Si quieren ahorita pues también pueden echarle un ojo a los textos, si tienen ahí una pregunta o algo la pueden pensar en este momento. Y bueno, en unos 15 minutitos les mando un mensaje. Alguien me escribió al chat. Sí, sí, perfecto. Sí, es que Nancy Cartwright hay que leerla bastante, la verdad. Y sí, vale mucho la pena conocer su obra. Nancy Cartwright además es una física, o sea, estudió física, se fue a estudiar filosofía de la física, pero luego también se interesó bastante en la filosofía de la economía. Aquí en este curso vamos a leer un artículo de ella que me encanta, que se llama La vanidad del rigor de la economía. Y bueno, tiene mucho que ver con esta cuestión de uso de idealizaciones, de cómo los economistas quisieron pues seguir modelos de la física, pero pues dada que la, digamos, naturaleza de los objetos de estudio son completamente diferentes, pues los economistas no pueden tener el mismo nivel de certidumbre que tiene un físico, ¿no? Pero bueno, vamos a ver un texto de ella que se llama así, La vanidad del rigor en la economía. Y bueno, entonces ahorita nos conectamos y piensen así preguntitas, en unos 15 minutos les envío el link y bueno, ahí seguimos con